como motores para la salud de la respiración, la importancia de la respiración, la importancia de la observación, de estar presentes, de ir a un ritmo adecuado, que es muy importante no hacer las cosas con prisa, porque aquí perdemos la observación con facilidad y perdemos la capacidad de observación. Entonces hemos hablado de salud, de que hemos ido tocando temas también de algún desequilibrio, y ahora pasamos a hablar de la enfermedad, de la pérdida de equilibrio. Antes habíamos puesto una diapositiva con un niño en bicicleta como definición de salud, con una definición que hacía partícipe al propio individuo de mantener el equilibrio. Como el niño que va en bicicleta, pues ha de intentar mantener el equilibrio. Pero hay veces que se pierde el equilibrio. Hemos hablado de la vis natura medicatrix, vis medicatrix natura, que hablaba Hipócrates, que es la tendencia espontánea del organismo a mantenerse o a recuperar el equilibrio. Y hemos hablado que teníamos que ayudar con unas condiciones adecuadas de reposo, descanso, de observar para rectificar qué es lo que hemos de cambiar frente al síntoma, y sobre todo observar los síntomas y a través de la observación ver cómo abordar la situación, ¿no? Porque la mayoría de procesos no tienen una sola causa. Aquí vemos una caída en bicicleta, pero aquí vemos que se ha caído porque hay agua, parece que sea una foto de un país asiático en época de monzones, porque lleva un paraguas, no es muy normal ir en paraguas y en bicicleta, o sea que se lo ha puesto difícil, ¿no? Aparte a lo mejor estaba pensando en lo que tenía que hacer después, ¿no? Entonces su mente no estaba en el presente, o igual solo ha sido el agua y el hecho de que solo conducía con una mano, porque llevaba la bicicleta con una mano, porque con el otro lleva el paraguas, ¿no? Entonces aquí hablaríamos que la pérdida de equilibrio se debe a distintos factores, no es solo un factor, hay distintos factores, y a veces vamos a ver cuál es, qué factor vamos a tratar, ¿no? Porque hay factores ambientales, ¿no? Culturales, por ejemplo el ir en paraguas, en la bicicleta por el hecho de los monzones, una predisposición genética, causas físicas, emocionales, relacionales, y podríamos poner más. O sea que la causa de la enfermedad no es un solo factor, es multifactorial. Entonces vamos a observar, volvemos a hablar la palabra mágica, observar. Nos tendremos que ir de aquí recordando respiración consciente, observación, estar presente, pues observar de una forma amplia, tanto la propia persona que le está sucediendo algo, o el papá o la mamá que le está sucediendo algo a sus niños, o el médico. También tendríamos que hacer lo mismo, no solo decir duele la cabeza, pues paracetamol, ¿no? Porque aquí no estamos teniendo en cuenta cuál es la causa del dolor de cabeza. Entonces yo, por ejemplo, cuando un niño me viene, le duele la cabeza mucho, ¿no? Intento, porque no siempre se puede, pero si ya lleva tiempo, pues preguntar, ¿no? ¿Desde cuándo? ¿Dónde? Aquí también es una cosa importante, los padres no observan en muchos casos, y te traen al niño, le pasa esto, ¿desde cuándo? No sé, porque ha estado con la abuela, o porque estamos separados y estaba con la mamá o con el papá, no me ha dicho, ¿no? Entonces, claro, falta la observación y falta la historia clínica en pediatría, en todo, pero en pediatría más, como los niños no expresan los síntomas, en muchas ocasiones pues hemos de observar para saber qué les pasa.
Y la historia clínica en pediatría a veces forma parte del 70, el 80, el 90% de la historia. O sea, a veces los papás piensan que te los ponen en la camilla, tú los miras y ya sabes lo que le pasa. Esto es, depende del proceso, un tanto por ciento muy pequeño, a veces puede ser un tanto por ciento, pero en los niños es muy importante saber qué pasa, y aparte también observarlos. Entonces, observar para identificar las causas. Sabemos que los padres tienen esta capacidad, tienen, lo que pasa que se ha de también mantener, porque a veces con las prisas, el estrés, ¿no?, de saber qué está pasando. Es muy frecuente, ¿no?, que la mamá te diga, no está llorando, pero pues, ella ya ve que no es debido a que tiene hambre, sino que ve que es algo más. O sea, a veces las mamás saben perfectamente si llora porque el pañal está sucio, porque tiene hambre, porque le duele algo, ¿no? Entonces, hemos de, los padres, desarrollar esta capacidad, la tienen, entonces mantenerla y preservarla. Como hemos dicho, que los niños tienen muchas capacidades que a veces inhibimos y condicionamos, pero hemos de mantener, preservar, acompañar, y también las capacidades de los padres se han de mantener, preservar y acompañar, desde el profesional o desde el entorno, porque a veces los padres dejan el poder en manos del profesional, ¿no? Y quién sabe más de un niño que sus propios padres. Entonces ha de ser una responsabilidad compartida, y a veces los médicos también no tenemos tiempo de escuchar, ¿no? Te están explicando, te cortan ¿no? y para otra cosa, ¿no? Entonces es importante, y es muy importante que los padres se sientan seguros, con confianza, en su fuerza. Yo esto lo veo en la consulta muy a menudo, que ves padres, ¿no? Madre que se siente, porque el niño le cuesta tomar la medicación, se siente que no puede, entonces tú se lo das y se lo toma y se queda, ¿cómo puede ser? Que no, el suero, ¿no? Cuando tienen diarrea han de tomar el suero oral cada pocos minutos, y si están ya con niveles de deshidratación o para prevenirla. Entonces, pues al niño no le gusta, no lo quiere, ¿no? Pero si él te ve, la mayoría, hay casos excepcionales, pero si el niño, en mi experiencia de más de 30 años, ve a los padres seguros, ¿no? Con mucho cariño, pero con firmeza, ¿no? De que esto es sí o sí, acaba siendo en el 99% más sí, ¿no? Si el niño ya ve acercarse al padre con el antibiótico, con el suero para los mocos, con el suero oral para la boca, ya con el miedo de que no se me lo va a tomar, me lo va de esto, me va a hacer la pataleta, va a ser que no. Entonces es muy importante que los haya, potenciar, acompañar. Y claro, desde la pediatría, y como está el sistema con el poco tiempo que hay, es muy difícil porque hay poco tiempo, ni que exprimes los minutos como puedes, pero en los espacios de crianza, en el entorno, ¿no? Potenciar esta capacidad de los padres, de este sexto sentido, y de potenciar la seguridad y que se sientan en su fuerza, porque el niño, cuando es pequeño, a mi entender, es muy instintivo, ¿no? Igual, claro, esto que voy a decir va a sonar muy feo, ¿no? Igual que un perro capta si tú tienes miedo o no, y un perro pequeñito te vendrá y casi te muerde porque capta tu miedo, pues el niño capta si tú estás seguro o no estás seguro. Entonces aquí pues ya predispones que te va a cerrar la boca y que no lo va a querer, ¿no? Entonces es importante esto, sentirse seguros. Como hemos hablado ya antes, las consultas están abarrotadas. En pediatría a veces se visitan en 4 o 5 horas, pues 40, 50, 60 niños en muchos sitios. Entonces, claro, es muy difícil gestionar esto. ¿Qué pasa? Que los padres tienen una capacidad de gestionar los procesos y se acude a las consultas a veces sin que sea necesario, porque si un niño tiene un poco de moco, pues esto no necesita ningún tratamiento, solo medidas
generales, entonces no es necesario por los mocos ir al médico. Pero el miedo, esa inseguridad, por si acaso, ahora sale de la guardería y ahora tiene moco, pero a lo mejor a la noche tiene fiebre y mañana pues lo quiero llevar a la guardería y bueno, y si no tengo que avisar a la abuela, pero nosotros no somos adivinos, los procesos son evolutivos, si tiene moco y mañana va a tener fiebre, tú no lo puedes saber, entonces te los traen a veces por miedo, por inseguridad, pero luego tú lo has visto este día, la exploración está bien, solo moco, suero fisiológico, tal, y a lo mejor al día siguiente pues está con una dificultad respiratoria, porque los procesos son evolutivos y pueden bajar a bronquios, entonces claro, como ya fueron ayer y que hoy está mal, se quedan tranquilos porque ya los ha visto el médico. Claro, pero de alguna manera no asumir tu responsabilidad. Claro, la de la madre, claro, la del padre, ¿no? Porque dice, con moco yo lo llevo, si mañana tiene una bronquitis la culpa la tiene el pediatra. Claro, a veces... ¿Vale? Porque yo ya lo he llevado, o sea claro, que si tiene... Claro, es que... Y así me quedo tranquila porque no ha sido por mí, sino porque la pediatra no ha sido capaz de ver que tenía una bronquitis. Sí, eso es desgraciadamente así. Esto pasa. Yo de las pocas reclamaciones que me han puesto, una era esto, vi un niño con mocos, la auscultación estaba bien y al día siguiente una bronquitis severa. Y me puso la reclamación. Y bueno, luego... Con la neumonía suele pasar. Claro, que llevan un día, otro no tiene nada y luego dice, ¿cómo que lo he traído? No tiene nada y ahora tiene una neumonía. Claro, es que eso claro, es que los procesos... Y no la tiene y hasta que llega el momento en que sí lo tiene. Claro, es que los procesos, sería importante que luego hablaremos de los procesos normales. Un resfriado pues es un proceso, hay más de 200 virus, pero es un proceso de 5, 7, 10 días y tiene el patrón común que tiene un periodo inicial de 3 a 5 días, que es normal que todo vaya más. Hay virus como la gripe, que de golpe ya tienes el moco, la tos, la fiebre, la diarrea, los vómitos y todo, y hay otros que día a día, o sea, cuando empieza tú no sabes, ni tú, ni la familia, qué va a ser. Pero por esto es importante, yo les aconsejo a los padres que lo anoten, porque la observación, y más que hay varios niños, es difícil, porque tú sabes que te ha empezado ahora un resfriado. Igual aún quedaba un resto del resfriado anterior, sobre todo cuando van a la guardería, porque aún no han soltado uno del todo, que tienen otro. Pero tú sabes, identificas aquí un nuevo resfriado, tú sabes que son de 3 a 5 días de subida. Que si es un nuevo resfriado, día a día pues va a aparecer más moco, algo de fiebre. Estos 3-5 días es cuando está justificada la fiebre. Pasados estos 3-5 días, si no se ha complicado, hay excepciones, ya todo ha de ir a menos. Entonces, si identificamos el inicio, si hay un fiebre, pues ya la estaremos esperando. Si tú te anotas, el lunes ha empezado el resfriado, pues tú sabes, lunes, martes, miércoles, jueves, incluso viernes, si sube un poco la fiebre, esto es normal. Claro, mientras no hayan síntomas de alarma. Cuando un niño tiene fiebre, depende cuánta fiebre, qué estado general tiene, si hay dificultad respiratoria, si hay buena coloración. Con estas 4 cosas ya podemos valorar si estamos delante de un proceso banal o no. Fiebre de 37,5, 38, 38,5, incluso 39, depende de la edad del niño, porque cuanto más pequeño, con menos temperatura, más relevancia tiene, pero por norma aquí fiebre de menos de 39 es un proceso banal. Si tiene 38, pero el niño está que no juega nada, que está todo el día amodorrado, muy decaído, rechaza todo el alimento, ojo, porque hay mal estado general. Que el niño le sube a 39, pero a la que le baja se te pone a correr, juega como si no pasara nada y luego ya vuelve otra vez con la fiebre, pues aquí estamos en un proceso banal en principio, o sea, también depende de una fiebre ininterrumpida casi todo el día que hace sus oscilaciones, ¿no? O una fiebre puntual a la noche y buen estado general. Luego siempre hemos de valorar dificultad respiratoria, si al respirar pues vemos el movimiento de distrés respiratoria, que se remarcan las costillitas, ¿no? Lo vemos con fatiga. Y el color, un niño enfermo va a estar pálido, pero
hay complicaciones que se denotan por una afectación circulatoria, entonces podemos ver las extremidades muy blancas, amoratadas, o sea que se ha de observar al niño, se le ha de sacar la ropa. También hay complicaciones raras, pero las hay, que son las sepsis, que son petequias, o sea que son manchitas rojas, como cuando tosemos mucho, vomitamos, que son hemorrágicas, y que haces así no se para, o sea, cuando hay virus que se acompañan de exantema, tú mueves así la piel y se te desaparece, ¿no? O se baja. Cuando es una petequia, pues tú haces así, como es una hemorragia, pues sigues viendo el punto rojo, ¿no? Entonces esto es un síntoma de alarma. O sea, los padres hoy en día, por lo menos en la zona que yo trabajo, no tienen conciencia de los síntomas de alarma, y tampoco tienen conciencia, o acuden, como tú decías, al médico por poca cosa, por si acaso, simplemente para estar tranquilos, tampoco no gestionan, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Claro, siempre se ha de ir con cuidado, ¿no? Porque siempre es mejor, les digo yo, que vengáis una vez de más que no de menos, delante de la mínima duda, pero hay veces que ya te vienen sabiendo que no es nada, el niño está bien, pues entonces, ahora que hay la duda, no, tampoco contenerse, ¿no? Demasiado, ¿no? Recuerdo un caso de una familia que tenían cuadrillizos, el niño estaba a 40, la madre con 3 más, ni le sacó la ropa, ni vio, ni observó, ¿no? Ya se había curtido, bueno, el niño tiene fiebre, es normal, ¿no? Y aquí la cosa no evolucionó bien y fue una meningitis. Entonces siempre tener en cuenta los síntomas de alarma y el sentido común, no perder el sentido común, ¿no? Y confiar en la propia capacidad, y si hay dudas, pues evidentemente siempre consultar, ¿no? Entonces, si se gestionaran los procesos compartidos, entonces todos ganaríamos, porque habría menos intervención, porque en una consulta que hay 40, 50 niños, ves una fiebre, tú cuando ya has visto 30, había una pediatra que decía, me ven pero no los veo, ¿no? Porque tienes una capacidad, y también cuando, claro, hoy en día la medicina, no sé aquí, pero en Cataluña está en unas condiciones que ni que seas joven no son normales, ¿no? Porque no es normal que en 10 minutos tengas una agenda y luego te coloquen, y se entienda que en 5 minutos un niño se puede vestir, desvestir, explorarlo, vestir, que te expliquen, explicarles tú, imprimir recetas, escribir la historia y esto. Ya se programan con 10 minutos, o las revisiones también con este tiempo, en el que hay una parte de colaboración con enfermería, que allí ellas tienen más tiempo. Pero después, todas las urgencias, como si el padre dice que es urgente, pues se te colocan todo. Entonces, pues igual tienes 5 y 10 y entre medio tienes 2 más y vas teniendo. Entonces, claro, ¿qué pasa? Si no hay esta responsabilidad compartida, hay más intervención, porque claro, llega un momento que tú tampoco, como hay momentos, claro, esto parece, es de mal explicar, ¿no? Hay procesos que en aquel momento evolutivo del proceso tan correcto es dar un antibiótico como esperar. Pero para esperar tú has de tener la certeza que los padres observarán los síntomas de alarma, les has de explicar bien, ¿no? Entonces, claro, es muy distinta a veces la decisión delante de un proceso respiratorio que ves que es vírico, pero aún la cosa no está evolucionando y hay una pequeña duda, lo puedes hacer venir mañana con información sobre síntomas de alarma y cuidados, ¿no? Y reconsultar cualquier empeoramiento, que es lo típico que decimos, o puedes decir, ya le doy el Aumentine, ¿no? ¿Qué pasa? Pero actualmente es esto, que más presión, más intervención, claro, porque es muy fácil, un niño con fiebre tal, el oído un poco rojo, tiene menos de 2 años, las otitis pueden pasar a sepsis, es una medicina defensiva. Totalmente. Claro, pero sí, pero esto es no lo que pasa. No estamos dejándole el ritmo natural de equilibrio que el cuerpo tiene al dar el antibiótico
sin tener claro realmente si lo necesita. Claro, pero es que el punto de dónde lo necesita... puede ser de un día para otro. Y aparte no siempre es definido ni claro. Tiene que ver muchas cosas, se han de explicar muy bien la historia porque la exploración no es toda. Ya, entonces, sí, yo lo vivo eso todos los días. ¿no? Entonces, claro, dices, has dicho defensiva, sí. pero claro, el médico... Que sí, que ante el tribunal un juez te diría, ¿por qué no le puso usted el antibiótico? Claro, claro, pero yo tengo la defensa de decir, porque en ese momento en el que yo exploré al paciente no tenía datos suficientes como para que se beneficiara con un antibiótico. Mira, yo llevo un tiempo que soy de mi centro de salud quien menos antibióticos usa, ¿vale? Entonces me han aplaudido porque ahora están con el recorte de antibióticos. Pero lo cierto y verdad es que lo que sí me he dado cuenta es que no hace falta tanto antibiótico como el que se estaba usando. O sea, esto es evidente. Entonces nos habíamos salido de madre mandando antibióticos y entonces, ¿cómo vamos a pedirle al cuerpo que sea capaz de equilibrarnos cuando hay un desequilibrio si nosotros estamos rompiendo la posibilidad de que nos equilibre? De hecho, la nueva medicina germánica del Dr. Hammer te lo da muy claro, ¿no? O sea, si tú en el momento en que el cuerpo va a empezar a reparar el daño que hay, si tú le metes un antibiótico, estás cortándole al cuerpo su propia capacidad de autocuración, ¿no? Y yo no he tenido, ningún problema, afortunadamente. ¿Pero trabajas con niños? Trabajo con adultos. Ya, pero aquí estamos hablando de niños. Entonces en el adulto tienes más espera, los síntomas son más claros. Hay pediatras que dicen, yo no lo hago, yo también tengo este aspecto de los objetivos, lo tengo súper bien. Y yo digo, ¿no? Si las autoridades sanitarias miraran los que recetamos pocos antibióticos detrás, qué estamos haciendo, qué formación hemos tenido, y tuvieran en cuenta y se potenciara esto, aquí se podrían cambiar muchas cosas. Pero ellos ven que... Ellos ven nada más que baja el gasto. Ellos lo único que ven es que baja el gasto. Claro, pero yo os lo he dicho, si vieran, a ver, los que menos recetan de esta zona, vamos a ver, les preguntamos, ¿ha estudiado medicina natural? ¿Conoce la homeopatía? O sea, porque no quiere decir que tú pongas en práctica la homeopatía, pero tienes muy claro que vas a evitar de suprimir todo lo que puedas, los síntomas, ¿no? Entonces aquí habría un cambio si las autoridades tuvieran en cuenta esto, porque somos muchos los que estamos en el sistema por convicción, pero tú sabes que enfermas de mantenerte en el sistema. Yo tenía la convicción de ser médico y que no hubiera un intercambio económico y que realmente estar en la medicina pública, y ahora que me quedan 3 años para jubilarme, pues los estoy contando porque se me está llevando por delante, porque es muy difícil. Si tú tienes esta visión amplia del ser humano, en el poco tiempo que tienes, poder hacer lo que se ha de hacer, y hay días que te sientes que sales por los suelos de no sentirte bien contigo mismo. Entonces, realmente es el tiempo. Es que si vieran que no es tan caro el tiempo en relación al medicamento, más tiempo, claro, si el tiempo fuera como antes, que yo cuando empecé en la medicina pública mi plaza era de 2 horas y media, ¿no? Y luego domicilios, ¿no? Pero es que era 2 horas y media, yo entraba a las 5, pero es que a las 7 ya entraba otro. Y el de antes entraba a las 3, eran 2 horas y media y se entendía que con 2 horas ya había suficiente. En aquel tiempo no se daban horas, se daban números. Si era de 3 a 5 y media, la consulta a las 5 ya estaba otro pediatra, pero es que había médicos que daban 1 hora de números, de 3 a 4, a las 4 ya se terminaban los números, a las 4 y 5 el médico ya estaba fuera, ¿no? Entonces, claro, si tienes más tiempo y no lo utilizas en lo que has de utilizar y no tienes los conocimientos para delante del paciente, ver qué pasa, cuáles pueden ser las causas, si está enfermando mucho de agudos, ver qué hemos de rectificar, cómo mejorar el sistema, pues tampoco se hace nada, ¿no? O sea que sería más tiempo, que serían menos medicamentos, pero también conocimiento
de otras alternativas, obviamente. Exacto, o sea, o una visión más respetuosa hacia el ser humano, ¿no? Pero bueno, el tema de lo que tú dices, ¿no? Has dicho proteger, ¿no? Se están protegiendo. Pues sí, claro, pero es que llega un punto, yo misma recito muy poco, pero si es un día que estoy saturada, un niño con una otitis de 1 año y tal, que a lo mejor es vírica, pero tú ya no tienes la capacidad de observación, los padres no te aportan, pues decides, porque el día siguiente puede estar con una sepsis, ¿no? Y ya no es por los tribunales, es por ¿no? Claro, hemos olvidado lo que nos enseñaron en medicina, antes de prescribir, valorar qué vamos a ganar, qué vamos a perder, y siempre el que vamos a ganar tiene que ser superior a lo que vamos a perder, y con todo medicamento perdemos. Yo a veces hay gente que utiliza homeopatía y yo siempre les digo, mejor nada que homeopatía. El cuerpo tiene sus capacidades, pero mejor homeopatía, ¿no? que una belladona que una piretal, ¿no? Pero no quiere decir si la fiebre es alta que le des la piretal, ¿no? Pero hay veces que se vacuna al niño, ¿no? Ahora pasa menos, pero antes se vacunaba al niño y ya le decían que se tome la piretal por si acaso se encuentra mal o le sube la fiebre. Pues por lo menos esperar a que suba y que suba entonces al nivel, ¿no? O sea, entonces bueno, la situación es la que es, la hemos de aceptar, pero tener en cuenta esto, que tendría que ser una responsabilidad compartida, que si se asume más responsabilidad por parte de las propias personas, salen beneficiadas ellos, porque sí que la gente no quiere que le receten si no lo necesita, pero si el médico está saturado, pues tiene menos capacidad de estar en el punto de decidir si se receta o no en este momento. O sea, habría menos intervención. A través de la observación, ver qué hemos de rectificar, ¿no? Entonces hablamos un poco lo que decíamos, síntomas y signos. Entonces, delante de un signo o un síntoma, podemos tratarlo, ¿no? Hay fiebre, antitérmico, pero estamos tratando por contrarios, estamos suprimiendo. El cuerpo es perfecto y la fiebre es un mecanismo de defensa que ayuda a que todo el sistema defensivo se ponga en marcha. Evidentemente, si es muy alta, el niño tiene disconfort y aquí depende de la familia, su criterio, su médico, podemos esperar hacia un cierto punto. No hay, ahora en la asistencia primaria hablamos de 38. Febrícula es fiebre, es temperatura por encima de 37, está 37,9, de 38 en adelante fiebre. Entonces la febrícula no la tratamos, la fiebre se trata. Hay quien está en otras líneas que no la trata hasta 38,5 o hasta 40, o depende del estado general, o sea, pero ya actualmente hemos mejorado. Yo recuerdo cuando empecé en pediatría que cuando las personas se iban, las familias, a los pueblos y tal, les tenías que hacer tú un papel que decía no streptomicina, no gentamicina, si tiene diarrea que no tome eso, ¿no? Porque había mucha, ahora por lo menos con las guías nos están, los programas de ordenador nos están condicionando, pero por otro lado, pues también favorece que un tanto por ciento se haga una mejor abordaje de las patologías. Tiene sus ventajas, sus inconvenientes, ¿no? Pero no podemos olvidar que la medicina es un arte y que uno ha de adaptar al momento, ¿no? Que no todo está escrito ni todo está dicho. Entonces que es importante el poder respetar la libre prescripción del médico, no porque toca dar esto, porque hay este parámetro entre esto y esto, ¿no? Pero aquí hemos llegado. Bueno, suprimir el síntoma. Suprimir es curar. El niño tiene fiebre y le damos el apiretal y estaba a 38,5 y ahora está a 36,5, ¿lo hemos curado? No, hemos suprimido. Entonces, pues bueno, hemos de evitar. Hay diferencia entre suprimir, regular y modular. Diríamos que otras terapias o medidas físicas regularían, bueno, las palabras a veces se hacen difíciles, ¿no? Pero podríamos regular o modular, ¿no? El suprimir lo hemos de evitar. Hay determinadas patologías, bueno, todo esto, los síntomas son mecanismos de adaptación biológica. También hemos hablado
de la importancia de observar y respetar, o sea que es importante observar, nos duele algo, lo observamos, ¿no? Tenemos un sentimiento de enfado, lo observamos, ¿no? Y es importante dar el espacio porque todos los síntomas forman parte de mecanismos de adaptación biológica que nos están diciendo algo. Entonces simplemente observar, aceptarlos, y a veces incluso sensaciones como una sensación de miedo o angustia o estrés, pues lo observas y a veces de alguna manera pues puede desaparecer en un corto tiempo simplemente por la observación. Habitualmente nos quedamos allí atrapados y alimentamos estos síntomas, pero todo en nuestro organismo tiene un porqué, y que aún nos falta mucho por conocer y saber, pero respeto, ¿no? El cuerpo es perfecto, respeto al cuerpo humano y no hay ninguna máquina que tenga esta funcionalidad. Además, como no hay piezas de recambio, hemos de cuidar lo que tenemos, y respetar estos mecanismos. O sea, el cuerpo es muy sabio, sí, pero sí que se ha de saber que en determinados puntos de la enfermedad podemos entrar en una situación de gravedad y aquí, pues bueno, la adrenalina, cantidad de medicamentos, pues van a salvar una vida, ¿no? Un antibiótico en un momento que se necesita, pero como decías tú, pues se está dando ya también a nivel de la medicina homeopática están ya haciendo, por esto nos han puesto este objetivo de pocos antibióticos, de que nos estamos pasando con los antibióticos. Bueno, hablaremos de algún proceso habitual en la infancia, la fiebre ya lo hemos hablado, el resfriado común también hemos hablado de que es un proceso autolimitado en el tiempo, y también tener en cuenta que los niños cuando van a la guardería, los primeros años de vida, pues tienen mucha patología. Lo normal de los niños es que tengan patologías agudas, resfriados de repetición. Si un niño te hace 3 resfriados al mes y cada resfriado dura de 7 a 10 días, pues ¿qué quiere decir? Que va a estar todo el mes casi con algo de moco, de tos. Aquí está nuestra observación, ver cuándo empieza, cómo se desarrolla el proceso, como he dicho antes, hasta que nos llevan, depende del virus, 3, 4, 5 días no sabemos en qué va a consistir, ¿no? Hay algunos virus que al tercer día aparece una erupción, y podemos estar entre, como he dicho antes, moco, tos, fiebre, malestar general, diarrea, algún exantema. Pasados estos días, pues los virus no tienen tratamiento, sabemos que los medicamentos para los mocos no sirven para prácticamente nada, por no decir para nada, ¿no? Entonces, claro, lo que pasa, ¿qué pasa? Que hay familias, también lo veo yo, que van al médico porque si vas y tienes moco y te da un mucolítico, pues cuando vuelva a tener moco volverás porque crees que el mucolítico lo necesita. Alguien, no sé quién, pero lo he oído decir, dijo una frase muy sabia: un resfriado son 7 días medicado y 1 semana sin medicar, ¿no? Entonces, pues claro, pero si vas al médico y te da el mucolítico, porque tú, como no hay el tiempo o no hay las ganas o no hay el conocimiento de decir esto es un proceso, sostener a la madre, tranquilizarla, informarle de síntomas de alarma, pues bueno, le das el mucolítico y como en 1 semana se cura, el soporte que tú no le das, que el entorno no le da, porque antes las familias pues vivían con la abuela, los remedios caseros, había un soporte, ahora no está, pues ¿qué pasa? Pues entonces el mucolítico es el soporte y esto hace, o sea, somos los propios médicos que recetamos los mucolíticos que estamos haciendo que cuando vuelvan a tener mocos creerán que necesitan el mucolítico. Entonces, lo que decía de los resfriados, pues tener en cuenta esto, intentar identificar cuando en los niños yo pienso que es práctico, ¿no? Para los padres y para darles tranquilidad, porque si ven que empieza el resfriado, moco, tos, que en otra ocasión le hubieran dado el mucolítico, pero tú le dices al tercer, cuarto, quinto día, todo va a ir a menos, y ve que va a menos, y ve que se pone bien o casi bien,
y luego ve que empieza otro. Entonces a mí ya me vienen y me dicen, bueno, está en el tercer día de subida o está en el cuarto de bajada, ¿no? Entonces ellos cogen la confianza. Claro, a veces también es difícil porque igual el pediatra que tienes al lado les da mucolíticos a todos, entonces igual tu paciente, si tú no estás, pues lo visitan, le dan el mucolítico, ¿no? Entonces... la grave comparativa. ¿no? Entonces, claro, ¿no? Y además después el proceso, todo virus hasta que no está curado, puede complicarse, entonces o bajar a bronquios, hacerte un broncoespasmo cada vez más frecuente o sobreinfectarse. Entonces, ¿qué pasa? Pues si no le has dado nada, hay muchas familias que te vienen enfadadas, es que no me dio nada, ¿no? Como si el mucolítico ayudara a que luego no se complique, ¿no? Entonces este soporte que dan los medicamentos estos que se llaman actualmente de bajo valor intrínseco farmacológico, que estos están penalizados recetarlos, bueno, estaba penalizado porque ahora ya los han sacado de financiación, entonces ya, pero entonces cuando los sacaron de financiación pues se han dejado un poquito de recetar, ¿no? Pero cuando se dan estos medicamentos, que ya lo dice la palabra, de bajo valor intrínseco farmacológico, que quiere decir que no está demostrada su efectividad, pues entonces de alguna manera pues las familias pues acuden más al médico creyendo que lo van a necesitar. Bueno, la gastroenteritis también es otro virus, muchos resfriados, el mismo virus puede provocar gastroenteritis, entonces pues el tema de los vómitos, la diarrea, sobre todo en cuanto a los vómitos y la diarrea, lo importante es mantener la hidratación, entonces dar el suero si es necesario, aceptar que el niño tendrá poco apetito, porque cuando estás con una gastroenteritis y comes normal te vas a tardar más en curar, entonces la naturaleza es sabia. Esto lo ves en los niños que los padres se preocupan cuando están resfriados o enfermos que no comen, pero es que los médicos naturistas lo que recomendaban cuando uno estaba enfermo era ayuno o comer poco, calditos, y los niños te lo hacen de una forma totalmente natural, ¿no? Entonces, en el tema de las gastroenteritis, yo lo que les digo a veces a los papás, ¿no? Porque a veces cuesta que tomen el suero los niños y lo que hablábamos antes, como a veces se hace difícil, no se les da, y entonces pueden entrar en deshidratación, que claro, una gastroenteritis es una situación potencialmente grave. O sea, es un virus, se cura en una semana, pero si en el proceso te deshidratas pues, y no vas a tiempo al hospital. Por esto ahora se está vacunando del rotavirus, que es uno de los virus que en algunos casos puede requerir ingreso o un suero, pero claro, esto es como nuestras cuentas bancarias. Nuestro cuerpo es más de la mitad agua, y si sale y no entra, pues llega un momento que te quedas en números rojos, como en el banco, si sale y no entra. Por esto se considera que por cada diarrea de posición líquida son 30 mililitros de suero. Bueno, esta es una de las teorías. Lo importante es ver que el niño hace pipí, porque aquí tenemos... A veces esto es algo muy sencillo, pero que los padres no atienden. Como vemos, el niño empieza a estar deshidratado. A veces te viene y pregunta si te ha mojado el pañal, y a lo mejor desde el día anterior no ha hecho ningún pipí, ¿no? Y los padres no observan esto. Entonces, claro, el organismo de alguna manera ahorra las emisiones para mantenerse internamente hidratado. Entonces es importante observar también cuando se va a la playa, no se bebe suficiente, o en épocas de calor los niños en el patio, no sé si aquí pasa, pero en Cataluña a veces en los colegios no les dejan beber agua. Entonces cada vez más, o sea, según qué momento, pero si el niño dice tengo sed, pues no está contemplada esta opción. Entonces hay niños que salen de casa sin haber desayunado, que no han ingerido líquidos, hace calor, están en el patio, y luego cogen fiebre de 39-40, te los traen, parece el inicio de un virus y en realidad era un golpe de calor, que había necesitado beber agua y no se le ha dado, ¿eh? Entonces, por esto, siempre vigilar, en estos casos hace mucho calor, se va a la playa, que esté equilibrada la ingesta de líquidos con las pérdidas, ¿no? Que se aumentan por el esfuerzo,
por el calor. Por esto ahora hay el plan en Cataluña del verano, pues sobre todo las personas mayores que a veces no sienten la necesidad de beber, pues en verano persianas bajadas, beber agua sin tener sed, pero realmente si observáramos, estamos haciendo pipí con normalidad, pues esto también nos ayuda. Bueno. La dermatitis atópica. La dermatitis atópica es un problema muy frecuente, no sé aquí también. Actualmente de cada 10 niños, 2-3 tienen este problema, con lo cual es un terreno potencial para todos los fabricantes y farmacéuticas de medicamentos tremendo. Ahora hay una crema para la piel atópica. Entonces, en la dermatitis atópica para mí es la clave para la salud posterior no suprimirlo. Entonces, antiguamente y aún bastante se están tratando con cortisona. Entonces, tú, ¿qué pasa? Si te sale una erupción es por algo, es una vía de eliminación. Eliminamos a través de los pipís, las cacas, el sudor, el aliento y la piel. Entonces, es un mecanismo de regulación, es un mecanismo adaptativo, es un mecanismo de curación. A través de la piel se está eliminando. Entonces, si tú suprimes esto, a mi entender, voy a dar una visión un poco, así que a veces les explico los papás, pero no es muy científica, es como si tú tienes un escape y en vez de ir a ver qué está pasando, reparas la cañería, le pones un pegote de cemento o unas cuantas baldosas para adentro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Está relacionado, pero no se asocia a la supresión. Dentro de la medicina natural, dentro de la homeopatía se tiene muy en cuenta evitar suprimir, que a veces hay gente súper estricta en estos aspectos y yo pienso que ha de haber un camino del medio, ¿no? Que no quiere decir que hemos de evitar suprimir los síntomas, respetarlos, pero también si al niño le duele mucho la cabeza, pues le podemos dar, ¿por qué no darle? Pero no darle por si acaso le duele. Yo conocí a una persona mayor que cada día se tomaba una aspirina por si acaso le dolía la cabeza, ¿no? Entonces, claro, hemos de encontrar un punto de equilibrio en cuándo dar y cuándo no dar. Entonces, la piel atópica está relacionada con las bronquitis. Asma y piel atópica está muy relacionada. Se asocia porque la dermatitis atópica es un proceso multifactorial que tiene que ver, que no sea una alergia a algo, en principio, tiene que ver con una serie de factores genéticos, tendencias alérgicas en la familia, pero lo que estamos viendo es que cada vez está afectando a más niños. Entonces, lo importante en estos casos es ver qué podemos mejorar en la dieta, evidentemente, si es algo que está saliendo, vigilar aditivos, alimentación más sana, hidratar bien la piel y evitar las cortisonas siempre que se pueda. Y bueno, hay otros tratamientos también supresores del sistema inmunológico, que el Elidel y otros que se han puesto de moda, que bueno, que da un poco de... ¿no? Claro, se están dando cosas generalizadas. Porque tan habitual ahora mismo es esas dos, el asma y la piel atópica actualmente en los niños, porque normalmente si estudiamos así a su familia, su padre, abuelo y eso, no han existido. Entonces, ¿por qué ese cambio ahora mismo en esa enfermedad? Vale, mira, este cambio yo pienso que es un tema de nivel de salud. A mí me gustó mucho, luego paso una diapositiva, el tema de Vitulcas, ¿no? Vitulcas es un homeópata de las islas griegas y él tiene un libro sobre el nivel de salud. Hay algo, si os interesa, por internet de un discípulo suyo. Ahora se ha vuelto, bajo mi criterio, todo un poco estricto, ¿no? Porque es una línea de homeopatía, pero que se centra en la homeopatía clásica y está en contra de todas las homeopatías más nuevas, de los remedios. Bueno, han habido tendencias nuevas que yo conozco, los homeópatas que yo conocí en mi formación, pues las utilizan y les va muy bien. Yo fui 2 veces a hacer un curso con Vitulcas de 15 días y estaba todo muy cuadriculado, ¿no? Pero en su tiempo
el concepto de niveles de salud también me sirve. Todos tenemos, a mi entender, para que sirva una salud, es como algo a gestionar, como quien tiene una cuenta en el banco, un sueldo, has de gestionarlo, ¿no? Entonces, todos hemos visto personas que comen, beben tal cual y se mueren a los 80, a los 90 y perfectos. Y hay otro que se cuida, pam, 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 y pam, pam, pam. Entonces, hay un nivel de salud y tú aquello lo gestionas, ¿no? Entonces, se considera procesos agudos, estamos en el nivel normal en los niños. Bronquitis ya has bajado. Cuando empiezas con bronquitis, tú aquí ya aparte de plantearte el tratamiento y tal, tú has de ver este escaloncito que hemos bajado, a ver si lo subimos. ¿Cómo lo vamos a subir? Una mejor alimentación, un mejor ritmo de vida, menos estrés de los padres, muchas cosas. Los temas son multifactoriales, puedes ir por aquí, por aquí, por aquí. Puede ayudarte según como una terapia, como la homeopatía, ¿no? Si tu sistema... Pero lo primero es rectificar lo que puedas, ¿no? Por ejemplo, en los niños, yo lo que siempre recomiendo, cuando se resfrían mucho así, lo primero, ¿qué está comiendo? Vale, pues el trigo no es malo, pero abusamos, pan, galletas, pasta, trigo, hay muchos cereales. Cuando son pequeñitos, 5 cereales, 7 cereales, pero luego, aparte del arroz, los otros cereales, ¿dónde están? ¿No? Entonces, lo primero, no abusar del trigo. Pues bueno, que el pan lo compren de camuto de espelta o de avena, ¿no? Que las galletitas tengan... Que no quiere decir solo que bajes un poco el trigo, porque ya, ni que no seamos celíacos, mucho de lo mismo nunca va bien, ¿no? Entonces, bajarlo un poco y subir un poco el otro, tampoco es mucho. Azúcares. El azúcar no se tendría que dar a los niños, es aquello que hablábamos antes, damos lo que quieren y no lo que necesitan. Va el abuelo, la mamá, pasa por la tienda de chuchería su bolsita, ¿no? Entonces, claro, esto es como darles un medicamento que haga lo contrario de subirte las defensas, ¿no? Porque el azúcar te afecta. Entonces, vigilar azúcares, ni que no hagas lo de las chucherías. Esto no quiere decir que el día de cumpleaños no, o vaya a una fiesta, no tomará, pero puede tomar una, dos, no una bolsa, ¿no? Entonces, en casa, pues zumos, 100% fruta. ¿Qué es esto? Azúcar, ¿no? Entonces, no creernos esto. Lo primero, ver, porque hay papás que te dicen, no, yo el azúcar, bueno, azúcar. Zumos de pote, yogures azucarados, flanes, natillas, más chucherías, más tal, más cual, sumas. Entonces, bueno, bajar el azúcar. Si el niño está con muchas infecciones o con bronquitis o tal, incluso sacarlo y luego puedes entrar, ¿no? Entonces yo así en plan sencillo, lo que siempre les recomiendo, trigo, diversificar, empezar a utilizar arroz integral, mijo, quinoa, ¿no? Distintos cereales que además son cereales completos y te aportan más nutrientes, ¿eh? Y si no, los padres pues no tienen esta costumbre o no son receptivos, pues simplemente esto, bajar el trigo y potenciar más arroz, pues tapioca, otros cereales, pero no que siempre, además ahora en los supers ya hay pasta que no es trigo, ¿eh? Entonces no abusar de trigo, bajar azúcares y más frutas, más verduras, ¿eh? Y no hay más, y la leche. A ver, la leche, hay muchos médicos y ahora ha corrido la voz y muchos compañeros en la medicina alopática están, porque está de moda y los padres ya lo dicen, que la leche provoca muco, ¿no? Entonces, pues sacar la leche, pues no, está muy mal visto, pero no es necesario sacarla, es bajarla. Dicen, le doy leche de avena, esto no es leche, son bebidas y es casi agua y hay muy poca avena si no la preparas tú, ¿no? Entonces, pero claro, hay niños que se beben 1 litro de leche, esto es fatal y esto ya la medicina científica, alopática, pues ya te lo dice, no más de medio litro al día a partir de una edad. Antes decían 3/4 de litro, ahora, y está demostrado que como es leche de otra especie animal, te provoca inflamaciones a nivel del intestino y pequeñas hemorragias y puede ser causa de anemia. O sea que esto está demostrado. ¿Pero qué pasó? Habían excedentes de leche, según me han contado, no lo tengo documentado, y ya leche por un tubo, una cosa que es en el adolescente. Leche que solo es agua blanca, para
más Henry. O sea, Claro, entonces hay pues las proteínas. ¿Qué pasa? También las proteínas, las globulinas. Dentro de la medicina antroposófica da mucha importancia a las globulinas, que estamos de otras especies animales y en abuso es lo que pasa. Entonces, claro, hay niños que toman demasiada. Entonces, lo primero es bajar esto, subir frutas, verduras, mirar también el tema de los alimentos ácidos y alcalinos, ¿no? Porque si no, claro, el azúcar, estos alimentos te acidifican mucho el organismo, y es el terreno. Un organismo acidificado es un organismo que hay momentos en los niños que es como si fuera un terreno súper fértil, que viene el virus y allí todo crece, ¿no? Entonces, pues hemos de subir el nivel de salud. O sea, este escaloncito que hemos bajado, volverlo a subir. Vitulcas tiene muy documentado, ¿no? Sobre todo cuando tratas con homeopatía, para tu ver en qué nivel está la persona y poderlo valorar. Pero a mí el concepto me pareció muy interesante, ¿no? Porque es decir, bueno, ¿y por qué un niño se te enferma mucho si has hecho lo mismo, lleva la misma alimentación, y el otro? Hay muchos factores, ¿no? Pero hay un nivel en este momento, y entonces hemos de potenciar lo que hablábamos antes, intentar mejorar la salud. También puede tener que ver el tema de las vacunas. Cada vez se ponen más vacunas, las vacunas llevan metales. Entonces, quieras que no, el sistema inmunológico se desarrolla a partir de enfermedades. Entonces, las enfermedades propias de la infancia, sarampión, rubéola, ya no las tienen los niños, ¿no? La varicela, hasta ahora la vacuna era pagando, por lo menos en Cataluña, ahora ya ha entrado en calendario vacunal. Sí que hay algún caso de complicación, pero bueno, bajo mi entender eran enfermedades que, claro, el caso que se complica y termina ya con una situación grave, pues claro, pero es una. Entonces, el que los niños no pasen todas estas enfermedades, también pasan otras, ¿no? El suprimir los síntomas, ¿no? Vamos más al médico, más medicación, más intervención, más supresión, ¿no? La gente que se contiene un poco, que tiene conocimientos de botiquín homeopático, lo gestiona bien, tiene claro cuándo ir, cuándo no ir, tiene clara la espera, siempre teniendo en cuenta los síntomas de alarma, pues de alguna manera hay menos supresión. Entonces hay menos supresión, hay más salud. Bueno, el trastorno por déficit de atención. Bueno, también es un tema que se está haciendo grande. Estuve en un debate que hubo en el Colegio de Médicos de Barcelona, porque es un tema debate, porque hay familias que están muy a favor de las medicaciones, hay profesionales que están más a favor, otros más en contra. Entonces, un doctor en farmacología muy reconocido, que estaba en el simposio, él decía que desde que el Rifaldin, ¿no?, que es el medicamento que se daba al inicio, ha pasado al Concerta o a otros con el mismo nombre, que son mucho más caros, pues han aumentado el número de casos de TDA, decía él, ¿no? También había quien decía que si no somos capaces de cambiar el entorno, el estrés, la estructura familiar, pues vamos a cambiar al niño. Se habla de dopaje en las aulas, ¿no? O sea, porque no deja de ser un dopaje, ¿no? Evidentemente, un niño hiperactivo con impulsividad, que haya un riesgo social importante, que haya un riesgo, ¿no? Pues, pero claro, no, en general. También hablaban que depende en qué zona de Barcelona te medicaban enseguida y en otras no te medicaban, pero las familias, en la asociación de familias, claro, de tú tener un niño que no lo aguantas a tener un niño que puedes convivir con él, porque hay casos en casos, ¿no? Entonces, claro, es un tema que está a debate, porque hay quien está alarmando. Había incluso el defensor del pueblo, el síndic de Greuges, la representante del síndic de Greuges en Barcelona, que venía en representación, porque es un tema que está alarmando de ver que los derechos del niño también se pueden vulnerar en el tema de automedicarlos tanto, ¿no? Pero a mí lo que me sorprendió son las familias, como
la representante de la Asociación de Familias que estaba enfadada porque había sitios que tardaban en medicar y que eran reacios a medicar, ¿no? Entonces, claro, es un tema de debate. Entonces aquí, pues lo que hemos hablado antes, delante de una situación, antes de que el problema llegue a una situación de una gran hiperactividad, impulsividad, pues aquí hemos de ver al inicio, regular lo que hablábamos, una buena alimentación. También ahora hay bastante información sobre que la alimentación con demasiado azúcar, de determinados alimentos, genera más hiperactividad. Entonces, ver que podemos corregir lo que hablábamos antes del triángulo de alimentación, que haya un equilibrio entre la alimentación, la actividad y el reposo. Claro, si el niño va hacia afuera y no tiene estos espacios de ir hacia adentro, lo tenemos tan embalado que no se para, ¿no? Entonces, buscar este equilibrio, ¿no? Entonces, bueno, es un tema que por suerte se está replanteando. Bueno, si se replantea el problema y no se replantea las condiciones en que tenemos los niños, no hay solución. Porque un niño con 3 años en un colegio, que actualmente los metemos, es que no hay solución para eso. Porque un niño con 3 años cada 10 minutos tiene que estar levantado y moverse. Y eso no se está dando en la aula. Bueno, en algunas sí, allí planteaba, Bueno, porque en había algunas profesoras y eran aulas de medicina pública que hablaban de los espacios, de las mesas móviles, o sea que es un tema a seguir replanteándose, pero bueno, se empieza a ver qué está pasando aquí, que un 22% no de déficit de atención tengan problemas de aprendizaje, ¿no? Y que necesiten. Entonces aquí, ¿qué estamos haciendo? Supongo que esto nos lleva a replantearnos un poco la salud como una responsabilidad compartida y que tanto profesionales como la familia, como los maestros, veamos cuál es el entorno que los niños, o sea que es un tema a seguir. Pero actualmente tenemos que ser realistas de que eso no se está dando, ni en los colegios, ni actualmente en guarderías, que se decimos guarderías que cuando hace 20 años o 30 años estudiábamos eran jardín de infancia, lo bonito que era el nombre, sí. Y se ha puesto guardería, que parece que estamos ahí guardando a los niños porque como nos tenemos que ir a trabajar, hay que tenerlos ahí sentaditos o en las sillas de sus carritos o en las cunas. El planteamiento del problema y los factores que le están perjudicando a los niños son lo que le estamos nosotros poniendo, porque ¿el hiperactivo qué es? Actualmente, un niño que se mueve mucho y como tú tienes que hacer muchas cosas, pues te está fastidiando. Entonces, ese no es un real hiperactivo. Un niño muy hiperactivo sí que lo habrá, pero de 10 que dicen niño hiperactivo, yo sé que 7 no son. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Y realmente pienso que es un proceso, ¿no? Que no hemos de perder la confianza en que se vaya, que se empiece a plantear y que se empiecen a buscar soluciones, ¿no? Porque claro, tú estás dando un psicoestimulante, entonces hacemos mucha promoción de las drogas, o sea, del tema drogas y de todo este tema y prevenir y explicarle a los niños. Tenemos un objetivo nosotros que a los 11 años tienes que tener escrito que no fuman, ni beben, ni toman drogas y les has de explicar que esto no se hace. Imagínate de lo que sirve eso, pero tú has de explicar allí que lo has hecho, ¿eh? Pero y que luego lo que tú dices, un tanto por ciento muy elevado, porque sí que es una entidad que tiene su historia desde muy antiguo y hay casos que son realmente y que pueden necesitar la medicación, supongo, para evitar riesgos importantes por la impulsividad pero es una minoría. Entonces, claro, lo primero es lo que hablábamos también en lo físico, ver que hemos de cambiar, si hay un equilibrio, la escuela, el entorno, ¿no? Entonces, que es un tema a cuestionarse y confiar que entre todos, pues... ¿Pero a quién le interesa que haya niños hiperactivos? A ver. Bueno, a los que venden los medicamentos, ¿no? Está claro, que son los mismos dueños de las empresas alimentarias.
el sistema Entonces, en que nos tiene. me interesa hacer unos alimentos que me conviertan a la población enferma. Es que Esto está queramos o unido, no queramos, si es que está todo programado. está todo unido para, Está todo para programado. llegar a eso. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, que sé que la madre tiene poco tiempo, si encima le pongo, creo esta forma de alimentar a este niño con todas las chucherías del mundo y con todos los aceites de palma del mundo y con todos los reforzantes del sabor ese que le meten a todas las cosas, sé que ese niño va a acabar enfermo. Y la madre no tiene paciencia ni tiene equilibrio para decir, ¿qué te pasa, hijo? Vámonos a dar un paseo al campo. No, porque tiene que ir a trabajar, porque cuando vuelve a casa tiene que limpiar, tiene que fregar, tiene que hacer la comida, tiene que planchar. ¿Así? Es que es así. Desgraciadamente Pero yo pienso que es estamos así. en un momento, yo pienso que claro, yo pienso que el tema de la crisis y de todo el tema del gasto farmacológico también pienso que llegará un punto, ¿no?, que desde la administración buscará, o sea, yo ya no lo veré por lo menos en activo, porque mis 3 años los estoy contando A día a día. que es ¿verdad? triste, ¿eh? Cuando yo al principio, cuando trabajaba los primeros años, era como si me tocara la lotería cada mes, porque aquello Claro. que hacía, porque antes no había tanta estructura, Sí, no había entonces en el país del tanta- ciego el tuerto es el rey, o sea, Claro, y no había que tanta con lo que burocracia. hacías, si querías hacer, podías hacer, había quien lo hacía, pero los que queríamos teníamos... Campo abierto. Entonces cada vez más presionado, más visitas, más controles, más historias de ordenador y todo esto, que hay cosas que te favorecen, ¿no? pero que menos conciencia, ¿no? Y que se hace ya difícil de pensar, bueno, yo creía en esto y bueno, hasta aquí he llegado, ¿no? Pero bueno, yo pienso que hemos de confiar que bueno... Yo doy gracias a la crisis, ¿eh? Ujú. Sí, precisamente porque gracias a la crisis estamos medicando menos, ¿vale? Y posiblemente cuando pasen unos años, el fruto de lo que estamos ahora medicando menos también va a salir pues, de manera positiva. Con lo cual nos daremos cuenta de que no hacía falta medicar tanto como medicábamos cuando empezamos, o de hace 10 años para acá. Entonces, pero esa crisis, ¿vale? También los de arriba nos están echando una mano de que eso sea así. Vamos, yo así lo veo, ¿eh? Sí. Yo pienso que cada vez hay más gente en el sistema, ¿no? Porque pienso que somos muchos que estamos en el sistema intentando hacerlo todo desde un punto más amplio, que te requiere más tiempo, pero que estás allí y que somos muchos los que estamos silenciosos aguantando en el sistema. Sí, totalmente. Que en la medida que la gente que está, que también debe haber en la administración y los que organizan, pues que de alguna manera se dé salida a lo que sabe la gente, ¿no? Porque, por ejemplo, en pediatría es que es un absurdo. El niño sano va a ser el adulto sano, ¿no? Y estamos viendo niños más enfermos que antes. Igual les sacamos más los síntomas, bronquitis de repetición, singulair, protalaís, tal. La gente luego se está relacionando con depresiones porque estás frenando los leucotrienos, todo esto, pero está suprimiendo allí, pero en realidad no están más sanos. Entonces probablemente los adultos, cuando sean adultos, un tanto por ciento tendrán más enfermedades que ahora, y esto no se podrá sostener, porque si ahora ya, lo que tú decías de medicar, ahora en Cataluña hicieron un plan de revisar las medicaciones, y claro, como había gente mayor también. que iba al hospital y que iba aquí, a lo mejor Se ¿no? montaba con el los mismo demás estrés. veía que tomaba el mismo medicamento, que se lo había, con otro nombre, que se lo había dado el médico de salud y se lo habían dado en el hospital, lo tomaba duplicado. O sea, pero pacientes con 6 o 7, ¿no? Bueno, tú sabes más Y que yo, 15. ¿no? Dices, bueno, ¿esto cómo se puede sostener, no? Cuando yo recuerdo que... ¿Cómo puede el cuerpo aguantar eso? Yo, de verdad, yo me quedo sorprendida, porque digo, ¿cómo puede un cuerpo metabolizar 15 drogas tomadas
2 o 3 veces al día. Es que es una barbaridad, vamos, es que es el cuerpo permanentemente trabajando para desintoxicar, para no envenenarse. Claro, es que es una reacción en cadena, ¿no? Entonces, claro, esto tiene que haber un cambio, ¿no? Tiene que haber un cambio porque... Que va a tardar, no interesa que haya cambio. Vamos Interesa a crear enfermos. Y esto. Y bueno, por lo menos, bueno, yo estuve contenta de que se debatiera, ¿no? Cuando lo vi pensé, bueno, vamos a ver, si más no, hay voces que ya están en contra y voces científicas dentro de la medicina que esto, ahora no recuerdo el nombre, me parece que es Laporte, que bueno, sale por mucho por la televisión en Cataluña, ¿no? Y él dijo esto exactamente, desde que el Rifaldin pasó al Concerta ha subido los diagnósticos de déficit de atención y lo dijo un farmacólogo Con lo claro que es el Concerta, reputado, ¿no? Entonces dices, bueno, pues vamos como, bien, ¿no? Como que si es más caro es mejor. No. No. El tema es que siempre han habido hipercinéticos, entonces el psicoestimulante que se daba al inicio era el Rifaldin, es más barato, ¿no? Entonces sacaron el Concerta, que lo tomas menos veces al día y tal, ¿no? Y entonces, al ser un medicamento nuevo, pues cambió mucho el precio. Entonces ha coincidido la subida de niños hipercinéticos con el cambio de medicamento. Quiere decir que los laboratorios han promocionado. A veces los médicos es que somos un poco pardillos, ¿no? Y nos creemos lo que nos dicen. Los médicos nos lavan el cerebro, ¿no? Entonces, nos lavan el cerebro la industria farmacéutica. Y entonces, pues nosotros muchas veces somos también de alguna manera esclavos de eso. Si a ti te presentan este estudio, y parece que va bien, pues tú que no tienes otra, que nadie te da otra alternativa, pues dices, esto es lo bueno. O sea que en realidad, para poder sopesar eso tendrías que tener otra visión de otro tratamiento, pero como no la tenemos, somos víctimas de la... Claro, pues también de alguna manera somos víctimas de la información que nos dan. Nosotros... Entonces, ¿qué pasa? Que si tú te sales un poco del tema, encima eres la loca del grupo, ¿no? Sí, no, pero con el tiempo te vienen tus compañeros y te dicen, ay, mi hijo tiene esto, tiene lo otro, que le puedo dar. Pero, Bueno, durante muchos años, no. Pero también ahora acostumbrar a la sociedad a todo lo contrario. Claro, si nosotros la hemos acostumbrado, que tenemos remedio para todo, y que antes de que tu niño que tenga mocos vengas que yo te mande, claro. Es que le hemos Ahora, es que claro, mensaje y es que me decir, dan- puedes hacer lo que quieras, come lo que quieras, tal, Claro, que si aquí hay tienes esto ya te darán la pastilla que te lo arregla. ¿no? Ahora En dices tú cambio, a la persona, pues mira, no te doy medicamento y tómate un zumo de naranja que te va a venir mejor. Así, pues. Hombre, a mí se me ha cambiado la mitad del cupo, con eso te lo digo todo. Por eso, Me he quedado en la gloria. madre mía. Entonces, claro, pero supongo que es un tema que la trabajo, gente, claro, trabajo. lo que pasa es que cuando hay disparidad, pero luego, ¿no? Hay gente que Sí, la encuentra gente que- faltar cuando eso está. Claro, y reconoce y dice, pues es verdad, oye, mira tú, gastas la mitad, pues y no tienes reclamaciones, es porque va bien, ¿no? O sea, eso es lo que los compañeros dicen. Es verdad, si tú gastando la mitad, tus pacientes no tienen problemas más que los nuestros, ni tienen reclamaciones, es porque lo que estás haciendo es válido, ¿no? Pero claro, de entrada eres la loca. Y para los pacientes, esta médica no sabe nada, yo me voy a la otra. Y yo le digo, Está loca. vale, que vaya a ser si usted lo cree conveniente. Ya está. Claro, porque aún hay esta idea que había antes, hago lo que quiero y luego ya iré al médico, ¿no? Como los Claro. abuelitos que iban a esto, los buffet libres, sé de esto, el fin de semana, y ya tenían la visita para el lunes para que el médico Claro, se para ver por lo que me he tomado el fin de semana. Entonces, claro, yo pienso que es un cambio de paradigma que está empezando, ¿no? Pero que se ha de ir por ahí, ¿no? Porque si no todos salimos perjudicados, ¿no? Pero lo que tú decías es mejor, no es que sea mejor, lo que pasa que, ¿qué pasa? Nosotros no sabemos de todo, ¿no? Muchos cursos, hasta hace poco, cualquier curso que tú hacías, lo financiaban los laboratorios, ahora ellos también financian menos. A mí es que... Menos no, ninguno. Ahora ninguno, bueno, A los especialistas sí.
pues allí aún, ¿no? Yo sé compañeros que van a congresos y tal y cual. Pero bueno, el tema es que si ya saben que recetas poco, no se molestan en esperarte. Pero Esto- vamos, que yo se lo agradezco, ¿eh? No, Que yo no. muchas veces, si me paro a escucharlo, es por respeto a ellos como personas y como trabajadores, pero no por lo que me están diciendo. Vamos, Sí, sí. lo que me están diciendo, de hecho, muchas veces te lo digo, ahórratelo, cuéntame cómo estás. Ajá. Sí, que haces... ¿Esa receta? Pero realmente esto, hubo un curso que nos hicieron hacer obligados hace ya unos 10 o 12 años, que había un gerente en Barcelona, Casa Joana, que hizo un curso de gestión, ¿no? de gestión de la consulta. Y allí, imagínate lo que yo voy a decir, y era el gerente, me parece, del ámbito de Barcelona ciudad. Y que yo también lo encontré un poco ofensivo de cara a los médicos, porque dijo que no nos creyéramos lo que dijeran los laboratorios, que los estudios que nos presentaban estaban pagados por ellos, que la mayoría de estudios no eran fiables. Y entonces, y relacionado a esto, ¿veis? No lo había relacionado a que acudir más al ambulatorio puede hacer más intervención, pues dice, los médicos tendríamos que llevar una bata que aquí pusiera: acudir al CAP perjudica la salud. Yo compartía la mayoría de las cosas que decía, pero lo encontré ofensivo de cara a mis compañeros pensando, ostras, se están esforzando en estar al día, tampoco han tenido la opción o tal, ¿no? Y en el segundo hubieron 2 ediciones, lo de, ¿no? Como las cajetillas que ponen fumar perjudica la salud, pues esto, ¿no? Y pensé, hombre, ya también nos cargan, nos vemos nosotros con la situación y además después, ¿no? Primero me mete aquí y ahora me haces que resuelva. Claro, y Primero me lo crea es el la problema. misma administración la que no ha pagado cursos, solo ahora empieza a pagarte alguna cosa, toda la formación o te la pagabas de tu bolsillo o ibas a pedir Al laboratorio. al laboratorio. Entonces, bueno, pasamos, terminamos esta parte rapidito. Bueno, el estreñimiento. El doctor Eduardo Alfonso, que antes os he explicado de él, uno de los pioneros en medicina natural en España, ya decía que una de las primeras causas de toxemia y por lo tanto de la enfermedad en el ser humano es corregir el estreñimiento, con lo cual corregir el estreñimiento debería ser una prioridad. Y ahora está muy de moda este libro de La digestión es la cuestión, no sé si la conocéis. O sea, aquí son las dos vertientes. Este señor que hace muchos años, ya en el 1937 ya hablaba de esto, y esta chica muy jovencita, Julia Enders, se encuentran por internet vídeos y tal de ella, que dice la importancia de defecar bien, que la defecación, o sea que el intestino tiene una relación con el cerebro y que el estrés, ¿no? Porque a veces hay gente estreñida y dice, bueno, pero si yo tomo fibra, sí que se ha de decir que la mayoría de personas toman menos fibra de la que tendrían que tomar, pero hay gente que toma fibra y sigue con el estreñimiento o no tiene el mismo efecto que en otra persona. Entonces tiene mucho que ver también los neurotransmisores, la serotonina, o sea que el estrés nos afecta. Y también si vamos estreñidos también nos va a afectar a nuestro estado de ánimo, o sea que hay una conexión. Entonces estamos en una sociedad que un tanto por ciento muy elevado de la gente está estreñida, entonces pienso que también es un tema que ya antiguamente se hablaba, ahora esto es un bestseller o no sé si es un bestseller o está muy de moda, entonces bueno. Síntomas de alarma, es lo que hemos hablado antes, que es importante que los padres lo tengan para autogestionar, y los remedios caseros. Los remedios, aquí he puesto esto, sería importante volver a la autogestión y a recuperar remedios caseros. Esto es algo muy importante, ¿no? Pensaba un poquito que cada uno, pero como no nos da tiempo lo vamos a dejar, que cada uno hablara de sus remedios caseros estrella, ¿no? Para mí el tomate yo lo utilizo mucho en la consulta para los panadizos. Esto es un remedio de personas del campo, por lo menos en Cataluña. Tienes un panadizo, metes el dedo en el tomate
y te evitas la crema antibiótica y el antibiótico. ¿Tomate? Un flemor difuso, un panadizo, ¿no llamáis? Sí, un sí. padrastro, padrastro. Aquí padrastro, vamos, la gente padrastro. Vale. Nosotros llamamos voltadits, pero realmente volta en catalán de dar la vuelta, dits de dedo, voltadits, o panadizo en castellano. Entonces el padrastro, y realmente yo a veces en la consulta, como hay veces, y a veces en los dedos de los pies, por uñas encarnadas, te vienen, les das la crema antibiótica, les das el antibiótico y continúan igual, yo les receto, porque si no se piensan lo que tú dices, que no les quieres recetar, les digo, pero mira, te parecerá chiste, yo ya lo intento entrar, pero prueba de comprar un tomatito del tamaño, metes el dedo en el tomatito varias veces al día, si quieres detrás te pones la crema o no te la pones y te das un margen, ¿no? O porque a veces ves que haces el tratamiento de antibiótico y continúan y otro tratamiento y a veces han de terminarlos con intervención quirúrgica, ¿no? Algunos casos. Entonces, para mí, la cebolla es un tema curioso porque la cebolla, en nosotros hay una información escrita del Instituto Català de la Salud en Cataluña que te habla de los resfriados, las gripes, y entonces te dice que bebas agua y te dice para la tos poner una cebolla, ¿no? O sea, que lo dice el mismo papel del Instituto Català de la Salud, que pienso. El tomillo para los resfriados, tanto interno como para lavar a las niñas las vulvitis, ¿no? Las irritaciones de la vulva, van muy bien los lavados con tomillo, la lavanda, el aceite de hipérico para las quemaduras. Bueno, hay muchos, y yo pienso que en cada región hay unos remedios caseros que antes se hacían, y pienso que es un tema a desarrollar, ¿no? Es un tema que a nivel popular ayudaría, ¿no? Que la gente volviera a repescar los remedios de su familia, ¿no? Y trabajara con ellos, y que nos ayudaría a todos la autogestión, ¿no? Y así pues compartir, como hemos hablado, la responsabilidad con el profesional y evitar una excesiva intervención. Bueno, los niveles de salud está basado en este libro, lo que hemos hablado, factores de salud inmunológica, salud, bueno, una definición, y podemos dejarlo aquí y continuamos. La de antes, Sí. Bueno, factores de la salud. de la salud inmunológica, bueno, lactancia materna, alimentación adecuada, sentirse vinculado, querido, sentido de pertenencia, favorecer el descanso adecuado. Respecto al descanso, habla también Emmy Pickler de la importancia de estar descansado el niño, que duerma bien, para poder hacer sus procesos de tolerar las frustraciones, ¿no? Que es importante, el descanso, el sueño, también para todo el tema. También cada vez se habla más, y la Ayurveda habla de que los adultos tampoco necesitamos dormir tanto, ¿no? Que con pocas horas es suficiente. Exposición natural al entorno, lo que hemos hablado, reducir el exceso de farmacología, no suprimir, o sea, respetar los síntomas, o sea, que esto sería respecto al anterior, a los niveles de salud. ¿Qué podemos hacer para subir? Claro, tomamos un antibiótico, ¿qué pasa? Se nos carga la flora intestinal, y con lo cual los mecanismos de defensa, o sea, si ya un niño se resfría mucho, si además ha tomado el antibiótico, pues más rápido vendrá el siguiente, o más puede ser que sea una patología, pues en vez de un resfriado sea una amigdalitis o una otitis, por decir algo, o que el resfriado le baje a bronquios porque estás más debilitado, ¿no? Entonces, por esto es importante evitar suprimir los síntomas, y si tomas un antibiótico, tomar un probiótico, ¿no? Si tienes muchas infecciones de repetición, pues hay cosas para tomar, pues un tratamiento de equinacia, pero lo principal es mejorar la alimentación y ver que no hayan estresores en el entorno, más naturaleza, como tú decías, para subir el nivel. Que a más ayudamos con una equinacia, pues damos la equinacia, unos oligoelementos o homeopatía, ¿no? Pero no podemos irnos
a también medicar con suplementos, ni que sean homeopáticos o sean oligoelementos, sino lo primero es rectificar las cosas y mejorar lo que está en nuestra mano. O sea, no olvidar de mejorar, ¿no? Entonces, de lo que se trataría es esto: en etapas de la vida bajamos niveles, ¿no? Por ejemplo, los adultos no se resfrían tanto, pero a veces hay un adulto que te empieza a hacer amigdalitis, ¿no? Muy seguidas. Pues bueno, que se lo ha de observar, ha de ver qué está pasando, ¿no? Y aparte de mejorar cosas en la alimentación, pues también ver qué le está pasando, qué le está estresando, si puede corregir algo, ¿no? Entonces siempre es ver qué podemos rectificar, buscar las causas, intuir, porque hay muchas causas, y ver en cuáles podemos incidir. Incidimos en las que podemos, y el organismo es que no lo ha de hacer el medicamento, el organismo ya tiene esta capacidad de recuperar el equilibrio. Lo único que hemos de ayudar a no bloquearla, porque somos nosotros que inhibimos estas capacidades, ¿no? Entonces ayudar a subir este escaloncito.